7 de la mañana, 24 minutos. ¿Le parece una buena noticia, Víctor, que se haya caído la reforma tributaria? Pues Néstor, no sé si para celebrar, pero es un mensaje contundente al gobierno para que controle sus gastos y el crecimiento del Estado. Es que el gobierno ha programado presupuestos altísimos, casi que más altos en términos del PIB frente a la pandemia, donde Néstor se necesitaba un gasto extraordinario por obvias razones. Y el gobierno actual proyecta el gasto sin considerar las capacidades reales que tiene la economía para generar ingresos. Y ahí se genera ese hueco, ese problema fiscal entre lo que vamos a gastar y los recursos que realmente puede respaldar ese gasto. Ese es un mensaje que le envía el Congreso al gobierno para que sea, para que controle mejor sus gastos y para que los proyecte teniendo en cuenta las capacidades reales de la economía. Y bueno, después viene la discusión sobre los impuestos. Claro que muchos impuestos nos iban a impactar, Néstor, a los colombianos, no necesariamente a las clases más ricas del país, sí iba a impactar de cierta forma a las clases medias y bueno, ahí nos salvamos de muchos impuestos. Pero sí es lamentable también, Néstor, que no se discutan las reformas tributarias. Pasó con la de Carrasquilla, Víctor, se fue a la basura sin discutirla. Esa es una buena, y está pasando con esta también. Esa es una buena expresión. Nos salvamos, muchos colombianos, de nuevos impuestos que venía la reforma tributaria. Ahora hay que ver cómo reacciona el gobierno nacional ante el recorte inevitable que viene. Viene recorte, pues porque no tienen la plata que ya no sé de cuánto será el recorte, Néstor, porque si bajaron el recaudo de 12 billones a 9.8 billones, entonces no es claro si el recorte va a ser de los 9.8 billones de 12 en inversión, Ricardo, o de los 12 iniciales, que era lo que estaba buscando en principio. De 12 porque tienen que decretar un presupuesto por los 523 billones de pesos que fue lo que salió del Congreso. No digo que lo aprobó el Congreso porque recuerde que el Congreso ni siquiera aprobó el presupuesto general de la Nación. E inmediatamente tienen que hacer otro decreto con un recorte por alrededor de 12 billones de pesos, que era lo que originalmente esperaban. Los números ahí son exactos porque lo que hay que convertir en decreto es el proyecto de ley original que presentó el gobierno al Congreso, sin cambiarle ni una coma. Es decir, y ese tenía 523. El presupuesto irá más grande de lo que aspiraba a recoger la tributaria. Claro, eso tenía 523 billones de pesos de gasto. Sí, señor. Y 510 y medio, 511 de ingreso. Entonces, así tiene que salir el decreto y, por supuesto, entonces el presidente, como no está, soportados 12 billones de pesos, tiene que congelar unas partidas por ese monto, Héctor, el 1 de enero. ¿Le parece buena o mala noticia que se haya caído la tributaria? No sé, es difícil, digamos. A mí siempre me gusta que no haya contubernio entre los gobiernos y el Congreso. Esa manera como antes se aprobaban los presupuestos sin discutirlos, eso sí, sin discutirlos en las oficinas del Ministerio de Hacienda repartiendo cupos indicativos, me parecía una práctica muy dañina para la democracia colombiana. Pero la tributaria. Sí, las tributarias eran iguales y esta forma parte del presupuesto y de las tributarias. Era una cosa... Aquí no se pudieron usar los cupos indicativos fruto de contubernios. Por una razón. Motivo, escándalo, unidad de gestión de riesgo. Claro, eso afectó. A mí me parece esto que dice Ricardo era muy notorio, Luis Ernesto, aquí ayer en las comisiones económicas, Néstor. Les pido que me hablen de a uno para poderlos entender. Lo que hubo fue una tormenta perfecta porque hubo una reforma tributaria montada sobre el fracaso de la primera reforma tributaria que no recogió lo que esperaba. No hay ejecución presupuestal suficiente, el escándalo de corrupción de plata recogida con la reforma tributaria. Entonces todo quedó manchado. Por eso a mí me parece una buena noticia que se haya hundido. Y le voy a decir por qué. Primero, porque resalta la independencia del Congreso, porque en el ejercicio del control político el Congreso ve que no hay ejecución y al no haber ejecución no premia con más plata, sino que le manda muy claramente el mensaje al gobierno de reacomode su ejecución primero y adicionalmente reacomode los gastos que están disparados, unos gastos de funcionamiento que no tienen razón de ser, entonces manda un mensaje de austeridad. Y adicionalmente me parece saludable que se confirme que la regla fiscal sigue en pie para el año entrante. Eso es un buen mensaje para la macroeconomía del país, que no siga habiendo más endeudamiento, sino que nos mantengamos en cintura con la regla fiscal. Por eso me parece una muy buena noticia. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Voy a aprovechar para consultarle en segundo saludo al presidente del Senado.
para consultarle a los oyentes si esta caída de la reforma tributaria, que por supuesto es el tema grueso de hoy, les parece una buena o una mala noticia. Golpe es cierto, golpe económico, golpe político al gobierno. Dicho eso, hay que evaluar al país, cómo le va al país sin la reforma tributaria. Luis Ernesto. No, pues es claramente es una noticia agridulce, pues es una mala noticia, como lo decía hoy el ministro de Minas, para muchos de los esquemas de opción tarifaria que se preveían en la costa. También es una mala noticia que no seamos capaces en Colombia de grabar los juegos de chance de azar, Néstor. No tiene ninguna explicación que cuando usted juega en algo de chance de azar de manera análoga, digámoslo así, pague IVA, pero si lo juega virtualmente no pague IVA. Eso no tiene ninguna presentación. Pero eso se cayó antes de que se cayera toda la reforma. Eso no se cayó anoche, el gobierno ya... Por eso, es que ni siquiera lo presentaron, eso ni siquiera lo presentaron en la ponencia. Eso lo que demuestra es que hay en el Congreso un acuerdo tácito de no tocar a los juegos de chance de azar, y esa es una fuente muy importante de recursos, y yo no veo a quién se perjudica. Pues se le perjudica a los ludópatas y se le perjudica, digamos, o se carga un poquito a una fuente que podría cargarse, como son las empresas que tienen pues plataformas de juegos y azar. Y yo también creo que había unas medidas tributarias de amnistía que podían haber servido, pero coincido con lo que dice María Consuelo, y es que esto lo que manda es un mensaje muy importante en estos momentos, y es: este gobierno no puede violar la regla fiscal con, digamos, la llamada regla verde, digamos, todas esas inversiones o gastos indexados verdes que se exceptuaban de cumplir con la regla fiscal, pues no van. Y en esta coyuntura política yo creo que es lo correcto. Déjeme decirle, Néstor, también algo que mencionó Ricardo. Yo creo que la reforma no se hundió por todos estos temas que analizamos aquí muy rigurosamente, que por la regla fiscal y demás. La tributaria se hundió porque el ambiente político en las comisiones económicas, en el Congreso, con todos estos escándalos de cohecho, de corrupción, con la asesora del ministro Bonilla y de los ministros pasados de Hacienda, digamos, colaborando con la justicia, con audios filtrándose todo el día, hacía prácticamente Luis imposible Ernesto, una conversación entre desde congresistas la semana y el Ministerio de pasada Hacienda. Llegó la Policía Judicial de la Corte Suprema a hacer inspecciones a todas las oficinas de los integrantes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, buscando información. La zozobra era máxima en los pasillos del Congreso, era muy difícil que se aprobara aquí la reforma. Todos los elementos para que no hubiera posibilidades, que nunca hubo. La reforma tributaria nunca tuvo la posibilidad. Néstor, desde el día que el Congreso no aprobó el presupuesto general de la Nación, desde ese día empezó a morirse la reforma tributaria, porque no tenía sentido no aprobar el presupuesto y después sí una ley de financiamiento. Ahí empezó a morir también la reforma tributaria, en ese mismo momento. Sí, sin duda, eso empezó ahí, pero pues como diría Pambelé, es mejor no pagar impuestos que pagar impuestos. Pues claro que es mejor que se haya hundido desde ese punto de vista, pero austeridad en un país con tantas necesidades es complejo. Por ejemplo, se perdió la reducción de impuestos a las empresas, que es muy positivo. Y yo creo que le dieron papaya otra vez al gobierno Petro. Petro va a salir a decir: primero, el gobierno anterior me deja un endeudamiento descomunal, ese hueco del fondo de la gasolina, y ahora no me dejan recoger la plata para pagar. Entonces están bloqueando los... Petro ya está en el tercer año de gobierno, ya hizo una reforma tributaria, sí, de pronto ya pero varios tiene varios gobiernos también, Álvaro, ¿no? Pero no, porque fíjese que el tema del fondo de combustibles apenas ahora se empezó a cerrar con el ACPM, o sea que el tema no se conjuró con la primera reforma tributaria, y varios gobiernos han hecho varias reformas. Entonces va a decir, ese Congreso bloqueador no dejó plata para las inversiones sociales. Por ejemplo, cuando le vengan a pedir plata para aumentar la UPC de las EPS, van a decir, pues no hay plata, como Milei. No hay plata porque como están de moda Milei, reducir el Estado, cortar las fuentes de ingreso del Estado, pues está desfinanciado todo, y ese va a ser su caballo de batalla de aquí en adelante. Por algo los gobiernos los congresos en Colombia,
han sido muy cuidadosos en no aprobar las reformas tributarias. Bueno, entre otras cosas, Álvaro, el porcentaje de lo que se iba a recaudar era muy menor con relación al presupuesto del año entrante. Se mantiene vivo. 511 billones de pesos. Ese argumento se cae simplemente viendo las cifras. Del presupuesto histórico. general, el gobierno todavía dispone del 98%. Realmente es que no hay nada grave en peligro, para decirnos la verdad. Nada. Que entre otras cosas me parece que el gobierno está cometiendo un error. Lo entiendo por qué lo comete, El de está un poco asustar. preso, que es Y el de sacando la lista del mercado. exagerar La visión, las consecuencias. la visión catastrofista del gobierno. Claro, exagerar las consecuencias, pues claro, es una manera de tratar de cobrarle, digamos, los costos políticos al Congreso por no haberle aprobado el proyecto, pero la verdad es que no hay nada que vaya a dejar de funcionar de lo que ya está funcionando. Algunas cosas nuevas, como la que mencionó el ministro de Minas en la entrevista que tuvimos hace un rato, de lo que llaman la opción tarifaria. La opción tarifaria es que se le debe una plata a las empresas de energía del país, y pues la idea es que las paguemos los usuarios en los recibos, y eso es lo que está pasando. El gobierno ha dicho, yo la pago. Pues bueno, compromisos de esos y digamos ese tipo de generosidades es lo que pues el gobierno sí no puede seguir teniendo, pues porque no hay espacio fiscal para tomar esas decisiones. El presidente del Congreso y además integrante de estas comisiones económicas que negaron, que votó ayer el hundimiento de la reforma tributaria, es el senador barranquillero Efraín Cepeda. Senador Cepeda, bienvenido, buenos días. Mil gracias por la amable invitación. Un saludo muy especial para